En el anterior vídeo hablamos de la potencia de fuego y las ópticas del T-72B3, pero hoy toca hablar de su motor y su protección. Sin embargo, en realidad un aspecto anterior y fundamental a los dos anteriores son las comunicaciones, y en este sentido los colosos rusos han recibido una necesaria actualización, las nuevas radios R168. Con un salto de frecuencia de hasta 100 veces por segundo. Este elevado número de cambios de frecuencia dificulta que el enemigo pueda averiguar la información que se están transmitiendo en esas emisiones. El apartado de la radio es importante porque el Instituto de Robótica de Moscú está trabajando en hacer una conversión de los T-72B3 en un UGV, esto es, un dron de tierra, algo para lo que la comunicación a distancia es un tremendo cuello de botella. En cuanto a los últimos T-72B3 modelo 2016, incluyen un nuevo motor diésel de 1130 caballos V92, frente al anterior V84 de 840 caballos. Se cree que el nuevo motor también incorpora algunos sensores para detectar antes los fallos y así poder reparar el motor. Por lo demás, se mantiene la suspensión por barras de torsión y se emplea una nueva transmisión neumática. Las orugas también han abandonado el viejo diseño de los primeros T-72 en favor de uno más nuevo, algo extensible a las ruedas de marcha. Gracias a la nueva planta motriz, los T-72B3 y en particular los del modelo 2016 acaban con la tradicional falta de potencia de los T-72, logrando un equilibrio de potencia, peso, velocidad que sin ser impresionante es al menos aceptable. Esto significa que los T-72B3 no van a tener tantos problemas como sus predecesores a la hora de escalar pendientes o superar zanjas antitanque. Asimismo serán más útiles en su función de ariete, esto es para ayudar a despejar obstáculos y barricadas. Finalmente se mantiene la capacidad de generar humo inyectando combustible en la salida de gases. Como curiosidad, los últimos T-72B3 incluyen una silla mucho más cómoda para el conductor, los pilotos han dejado de usar agujas para estar digitalizados y hasta incluye una cámara trasera para la conducción. En cuanto al blindaje, la base de todos los T-72B3 no deja de ser el viejo T-72B, que data de finales de los años 80. El T-72 posee un grueso blindaje frontal, fabricado a base de placas intercaladas a lo largo de la torre, tal y como veis en esta imagen. Dichas placas son de distintos materiales y están insertas en una cavidad precedida por una gruesa pared de blindaje laminado que posiblemente combina cuarzo y aceros de distintas durezas. Finalmente, todo ello está colocado en ángulos perfectamente estudiados para aumentar la eficacia del blindaje, una habilidad en la que los ingenieros soviéticos habían alcanzado un grado de sofisticación superior a Occidente. Ahora bien, lo anterior es para el T-72B. Los T-72B3 lo que hacen es incorporar a lo anterior los medios de blindaje que ya estaban siendo fabricados para los T-90. Para algunas versiones de los T-72. Esto es, un blindaje reactivo Contact 5, útil contra cualquier proyectil que no sea de penetración cinética o que supere los 1000 metros por segundo como cifra orientativa. Recordemos que el blindaje reactivo consiste en una mezcla química que al sufrir determinada presión o fricción de un proyectil da lugar a una reacción explosiva que finalmente destruye al proyectil amenaza. En la zona avanzada de los flancos se han añadido paneles con una versión aligerada del Contact 5. Ello se debe a que en los flancos hay menos blindaje y la explosión del blindaje reactivo podría herir al conductor. De ahí que haya sido una versión aligerada. También se ha añadido un blindaje de rejilla que debería ser útil contra cargas HIT o de alto explosivo. La protección del techo contra submuniciones de bombas de racimo, granadas de morteros similares también ha sido aumentada mediante ladrillos de blindaje espaciado. En cuanto a los lanzaartificios para arrojar humo, granadas de fragmentación o similares, se mantiene el lanzaartificios con espacio para 9 cargas. A fin de mejorar la ocultación contra las cámaras térmicas enemigas, también se ha añadido una carcasa para redireccionar los gases calientes del escape, de tal forma que sean especialmente difíciles de divisar desde el aire. Ahora bien, vistos los dos vídeos, ¿cuáles son las mayores fallas, los mayores problemas que tendría el T-72B3? Bueno, pues para concluir este vídeo quiero hablar de lo que considero que son las deficiencias que tiene el T-72B3.
En primer lugar, unidad de potencia auxiliar. La unidad de potencia auxiliar puede considerarse pues otro motor pero muy pequeño. ¿Con qué objeto? Bueno, pues con el objeto de evitar tener que utilizar el motor normal para funciones pequeñas. Por ejemplo, si el carro de combate está parado observando con sus sistemas y su electrónica, pues ¿para qué quiero yo tener todo el motor encendido, ¿no? Consumiendo al final horas de uso. Mejor tengo una unidad de potencia auxiliar más pequeña, con una firma mucho menor, que es más útil en ese sentido. Permite además ahorrar mucho más combustible. Claro, los carros de combate soviéticos, diseñados los T-72 al final en los 60-70 con unos conceptos aún muy arraigados en la Segunda Guerra Mundial, pues no habían previsto mucho espacio de crecimiento del carro, entonces no hay tampoco mucho espacio para añadir cosas de este tipo. Luego el tema de las ópticas al fin se han mejorado, son mucho mejores que en anteriores T-72, pero es verdad que tampoco son una maravilla. El zoom óptico que tiene el T-72B3 pues no es muy allá, pero bueno, es verdad que es bastante mejor que lo que había antes y oye, pues estará más o menos a la altura de un Leopard 2 A4 de los años 90. Menos da una piedra, ¿no? Por lo menos ha mejorado bastante en ese aspecto. Después tenemos el tema del BMS, el Sistema de Gestión del Campo de Batalla. El Sistema de Gestión del Campo de Batalla, por así decirlo, es como el minimapa de los videojuegos. Es una pantalla en la que el comandante del carro puede ver dónde están sus compañeros, donde el comandante del carro puede ver un poco la situación y claro, de esa forma pues tiene una conciencia de cómo están las cosas, de cómo está el campo de batalla mucho mayor, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya jugado un videojuego igual que yo pues sabe la diferencia que puede haber de tener a no tener minimapa, se nota bastante. Pues la idea es un poco esa. Se dice que en los últimos T-72B3 se estaría incluyendo el Andrómeda D como nuevo sistema de gestión del campo de batalla. Yo no lo he podido confirmar, pero hasta ahora por lo menos no añadían este sistema. Y la verdad es que es algo muy útil, yo creo que aporta mucho a cualquier carro de combate. Después, el tema del aire acondicionado no cuenta con él, lo cual de cara a Rusia pues da un poco igual, pero es verdad que de cara sobre todo a la exportación pues ya es más importante. Y luego está el tema del motor, un motor muy potente en muy poco espacio, eso al final se tiene que pagar de alguna manera, en tanto que se caliente demasiado y cuando haya temperaturas muy altas el carro falle y encima no tiene unidad de potencia auxiliar, por lo tanto se quedaría, digamos, apagado completamente, problemas también en cuanto a las horas de vida útil del motor, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y básicamente esos son los principales defectos que yo encuentro. La gran virtud para mi gusto pues está al final en la potencia de fuego de este carro, cañón nuevo, proyectiles nuevos, ópticas que sin ser una maravilla pues bueno, mejoran notablemente la situación. Y bueno, al final se trata del T-72B3, no es más que un carro modernizado a un costo barato que tiene por fin pues complementarse con otros carros ya un poco más caros, más elaborados como son los T90 y quién sabe si algún día pues una pequeña élite de T14 Armata. Pero bueno, esto ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Quiero recomendaros ahora mismo el libro que veis en pantalla. Está escrito por un español que viajó a Manchuria. Y es muy curioso porque bueno, yo estaba escribiendo un artículo para Ejércitos sobre la invasión soviética de Manchuria en la Segunda Guerra Mundial, una operación muy poco conocida, pero que fue brutal. Seguramente es una de las campañas de penetración operacional, iba a decir, de avance en profundidad operacional de la Segunda Guerra Mundial, si no la mayor en cuanto a extensión de territorio. Es muy interesante. Y bueno, pues este chico tenía un blog y yo le contacté para ver si me podía echar un cable y tal, para preguntarle, ¿no?, sobre esa campaña. Y el caso es que le he hecho un libro contando la historia de los colonos japoneses que el imperio envió a Manchuria precisamente para colonizarla, ¿no? Y cómo después con la invasión soviética, pues claro, a todos esos japoneses que vivían por ahí, ¿qué ocurrió con ellos? Es una historia olvidada que este señor ha rescatado entrevistando a gente de allí y que creo que bueno, pues puede ser muy curioso y merecer la pena. Yo desde luego sí que lo voy a comprar porque la verdad es que me ha llamado mucho la atención por pura curiosidad, ¿no? Pero bueno, dicho esto, muchas gracias por el apoyo en Patreon y todo eso. Muchas gracias y hasta otra.